Buenos días a todos. Bienvenidos a la webinar que desde la Facultad de Psicología se va a realizar a continuación por parte de la profesora, la doctora Maite Montagut Asunción, que nos va a hablar sobre cómo podemos aumentar nuestra capacidad de la memoria a corto plazo. ¿Vale? Antes de presentar a la profesora Monteagut, comentaros algunas cuestiones acerca del funcionamiento de la webinar. Al incorporarse los invitados deberán tener el audio y el vídeo cerrado para evitar de esta manera cualquier interferencia que pueda interferir en la exposición de la profesora. Durante la conferencia no se escribirán preguntas en el chat y al finalizar la misma podrán los asistentes formular preguntas por escrito a través del chat. Y iremos dando la palabra atendiendo al orden de la participación en las preguntas. Como sabéis, las webinars son grabadas y luego se alojan en el canal de UCV Live, con lo cual podréis verlas con posterioridad o recomendar el visionado a otros de la misma en dicho canal UCV Live. Y la asistencia no lleva aparejada la emisión de un certificado de asistencia a la misma. ¿Vale? Bien, bueno, pues nada, os presento ya a la doctora Maite Montagut Asunción. Es doctora en psicología por la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral llevó por título las habilidades de comunicación social temprana y su relación con la competencia lingüística y con la presencia de marcadores de riesgo de autismo. Un estudio longitudinal de los 8 a los 18 meses de edad. Además, la profesora Monteagut también cuenta con un máster en psicología y psicopatología perinatal e infantil. Su docencia, su área de conocimiento también respecto a la docencia es el ámbito de la psicología básica. La profesora Montagut ha dado clases en este sentido en asignaturas como psicología del lenguaje, psicología del aprendizaje y la memoria, psicología del pensamiento, psicología de la percepción. En concreto, este curso que está a punto de acabar, ha sido la profesora responsable de la asignatura de Psicología del Aprendizaje y la Memoria aquí en la Universidad Católica. Además, ha impartido docencia tanto en español como en inglés como en valenciano. Todo su parte de su ámbito de investigación gira también en torno a aspectos de psicología básica, en este caso procesos de atención, lenguaje y memoria en población infantil con autismo. Y es un poco el ámbito en el que está investigando la profesora Montagut. Y en cuanto a también parte de su formación, ha realizado una estancia internacional en la Universidad de Missouri, Colombia, durante 3 meses, lo que le permitió participar en investigaciones sobre procesos de atención, lenguaje y memoria en edades de 3 a 6 años en niños bilingües y monolingües en español y en inglés. Con lo cual, pues bueno, veis cómo la profesora Monteagut tiene mucha experiencia en el ámbito de la psicología básica, aspectos de lenguaje, atención, memoria, pero además todo ello vinculado a lo que sería población infantil, ¿no? Incluso población con algún tipo de o asociado también al ámbito de la psicopatología, como podría ser el autismo, etcétera. Yo creo que es una persona muy idónea para hablarnos del tema de hoy. Yo voy a tomar nota porque es verdad que a veces nuestra capacidad de memoria no siempre es la que debería ser, y todo aquello que suponga potenciarla, pues bueno, seguiremos las indicaciones de la doctora Montagut. Maite, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos los asistentes. Efectivamente, el título de la webinar es este, cómo podemos aumentar nuestra capacidad de la memoria a corto plazo.
Y antes de ponernos con la webinar, sí que me gustaría hacer lo que en inglés diríamos un disclaimer. Algo así como, os quiero comentar que en este webinar más tipo taller, no es que vayamos a ver como la técnica final o la panacea, la solución final sobre cómo aumentar nuestra memoria. No voy a dar las técnicas fantásticas, sino que más bien os voy a comentar eh, un par de las aportaciones de investigación en el campo de la psicología de la memoria más influyentes y que nos han dado las herramientas para conocer bien los mecanismos que hay detrás de la memoria. Y basándonos en todas estas investigaciones y conociendo cómo funciona la memoria a corto plazo, en este caso, esto nos puede dar las claves para mejorarla, ¿no? Así que, dado este disclaimer, vamos a empezar desde el principio. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la memoria? Esta es como una de las grandes preguntas que desde la antigüedad escritores y filósofos se han hecho. Esta pregunta y otras preguntas a mi alrededor de esto de la memoria, que nos parece como tan grande, ¿no? La memoria. Pero esto de la memoria es una memoria. Hay muchas clases de memoria. De hecho, en el lenguaje común hablamos de varios tipos de memoria, ¿no? Memoria verbal o memoria visual, memoria a corto plazo, largo plazo. Más preguntas. ¿Qué significa olvidar? ¿O qué olvidamos? ¿Qué pasa cuando recordamos? ¿Qué nos pasa con la edad? Que a veces parece que se pierde algo de lo que llamamos memoria. ¿Cómo podemos hacer para mantener esa capacidad o para mejorar esta capacidad? Estas son algunas, entre tantas, de las preguntas que se han hecho filósofos desde la antigüedad. Y de hecho son estas las preguntas, algunas de ellas, que desde el campo de la psicología de la memoria, los psicólogos de la memoria han tratado de responder mediante investigación a lo largo de los años más recientes. En nuestro caso, nos vamos a centrar aquí cuántos tipos de memoria existen y cuando conozcamos, os diga un poquito, así unas pinceladas de los mecanismos de cómo funciona cada tipo de memoria, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Seguimos con esta pregunta de qué es la memoria. La definición, digamos, más compartida, ¿no?, por todos los estudiosos de la memoria sería esta que veis en pantalla, la primera frase. La memoria es un proceso psicológico que para codificar información, almacenar esta información codificada y recuperarla. Esto que suena así tan técnico, en esencia, podríamos resumirlo diciendo que la memoria es cualquier proceso de retención de información. Entonces vamos a pensarlo así, como si fuera un disco duro o como si fuera un ordenador o incluso un almacén. Muchas veces para definir la memoria utilizamos la analogía del almacén, un gran almacén inmenso donde se guarda todo, cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información, todo. Entonces la memoria en esencia es cualquier proceso de retención de información. Y lo digo así, e insisto mucho en esto de que la memoria es guardado de dato, porque a veces tendemos a pensar que memoria es acordarse de algo o memoria es un recuerdo de la infancia, que lo es también, pero tenemos que ampliar un poco más esta visión de la definición de memoria y pensar que memoria es eso, es como un gran disco duro, un gran almacén donde se guarda todo tipo de datos, muchas veces consciente, otras veces no consciente, automático, visual, verbal, sensorial, de todo tipo de datos. Es esencial para el aprendizaje. Desde luego, sin memoria, sin tener este gran almacén en el que guardamos todo, sería imposible aprender, ¿no? Sería imposible saber cómo proceder en situaciones futuras, porque en esencia lo que consigue la memoria es que guardemos, o el hecho de tener memoria, lo que podemos
conseguir, siendo que tenemos esta memoria, es guardar todo lo que vamos aprendiendo, todo lo de las experiencias pasadas, para luego en situaciones posteriores similares a las anteriores saber cómo proceder. Luego también la memoria es esencial para la construcción, por ejemplo, de la identidad. Sin memoria, tanto consciente como inconsciente, es imposible tener un sentido de la continuidad que nos dé ese sentido y ese yo y esa identidad. Por tanto, en última instancia, la memoria, que parece algo tan simple o, bueno, nos parece algo tan normal porque a nosotros es algo que ni nos damos cuenta de que está ahí. De hecho, la memoria o todo este proceso psicológico básico, toda esta capacidad funciona con tal precisión que no nos damos cuenta de que está ahí. Muchas veces solamente nos damos cuenta de que existe algo como la memoria y es cuando falla, lamentablemente. Entonces, en última instancia, este proceso básico es fundamental para la adaptación a nuestro contexto y, en último lugar, pues para la supervivencia. Esencial, esencial, esencial. Nuestra siguiente pregunta era ¿cuántas clases de memoria existen? Y ya nos vamos acercando un poquito más a esta pregunta que todos queremos responder y que ya os digo que al final del webinar lo vamos a responder, y es cómo vamos a aumentar o cómo podemos aumentar la capacidad de la memoria. Vale, tipos de memoria. Aunque es verdad que habitualmente hablamos de la memoria, ¿no? Le ponemos incluso el artículo, la memoria. Y os he comentado que muchas veces hablamos como de un gran almacén inmenso, inmenso, en el que guardamos muchísimos datos. Es verdad que en la investigación reciente se ha visto que no se puede hablar solamente de una memoria, y de hecho, como decíamos también al principio del webinar, coloquialmente en el lenguaje común hablamos de muchos tipos de memoria. Principalmente, y el consenso en el campo de la psicología de la memoria, está alrededor de estos tres grandes bloques que veis en la pantalla. Siguiendo el modelo de Atkinson y Shiffrin de los años 60 del siglo pasado, podríamos hablar de tres grandes almacenes o tres grandes contenedores o tres grandes departamentos, ¿no? Si pensamos que la memoria es un gran almacén o una fábrica grandísima, podemos hablar de tres departamentos: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dentro de cada departamento hay muchos más tipos de memoria, pero aquí en este webinar pues vamos a hacer un repaso más general para que nos vayamos con una idea bastante fuerte de lo que es la memoria, así que no vamos a entrar a más. Tenemos los tres grandes tipos de memoria: memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Cada tipo de memoria, cada departamento tiene sus características particulares y tiene sus mecanismos particulares. Entonces, conocer estos mecanismos es lo que nos va a ayudar a cómo optimizarlos, ¿no? Conociendo cómo funciona, qué hacer para mejorarlos. La memoria, os cuento rápidamente cada tipo de memoria. La memoria sensorial también se llama almacén sensorial, o incluso a mí me gusta llamarlo registro sensorial, porque refleja mucho mejor lo que es. La memoria sensorial o el registro sensorial es eso, es un registro muy rápido, muy fugaz, tiene una capacidad muy, muy, muy limitada, porque básicamente se encarga de registrar, ¿no? de captar lo que nos llega por los sentidos. Tiene una duración de unos milisegundos y esa información sensorial, una vez pasa por el registro sensorial o por la memoria sensorial, pasa a la memoria a corto plazo. Si os fijáis aquí en el diagrama que tenéis en la diapositiva, los cuatro almacenes están conectados y funcionan de manera serial. Sería como pensad en una gran cadena de montaje, una fábrica, ¿no?, en la que hay un producto final, y cada almacén o cada tipo de memoria es un departamento. El producto entra, la información, ¿no?, el dato, el producto llega a la memoria sensorial y está muy poquito tiempo, unos milisegundos.
Aquí en este departamento pues se opera, ¿no? Se transforma la información y la pasan a la memoria a corto plazo, al segundo departamento. Memoria a corto plazo, digamos que aquí ocurre otro tipo de mecanismo, ¿no? El dato se transforma otra vez y pasa a la memoria a largo plazo. Ese sería un poco el procedimiento del dato dentro del gran almacén de memoria. Os decía que de izquierda a derecha podríamos decir, estaríamos hablando de memorias más fugaces, más cortitas, como sería la memoria o el registro sensorial, hasta la memoria a largo plazo, que es la memoria duradera, ¿no? La memoria, pues como dice el nombre, a largo plazo, la que se queda, la fuerte, la robusta. Entonces, la información primero que llega de los sentidos llega a la memoria sensorial, tiene una duración de milisegundos. De hecho, esta no somos ni conscientes de ella, es como si fuera la foto que toman los ojos o la captura que hace el oído del estímulo visual y del estímulo auditivo. De ahí, este dato se pasa a la memoria a corto plazo y aquí es muy, muy importante, y es donde nos vamos a centrar hoy en el webinar, qué es lo que ocurre aquí en la memoria a corto plazo, porque lo que ocurra aquí en la memoria a corto plazo, si la memoria a corto plazo trabaja de un modo eficiente y digamos que la información, el dato, se codifica de manera adecuada, esto va a provocar que la información se solidifique, se cristalice, ¿no? Como que se arraigue en la memoria a largo plazo. Entonces es muy importante lo que pase aquí, en la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo es la memoria que utilizamos casi ahora mismo. Lo que estamos haciendo ahora tiene una duración de unos segundos, máximo un minuto, o a lo mejor un minuto, 2 minutos, pero solemos hablar de segundos. Y la estamos utilizando, pues ahora mismo estamos utilizando memoria a corto plazo, de cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos en una operación matemática, cuando tenemos que memorizar algo porque vamos a utilizar ahora, por ejemplo, si nos dan un código para entrar a una aplicación, por ejemplo, cuando nos bajamos una aplicación con el móvil y nos envían por SMS un código de 4 dígitos y lo memorizamos para poderse bajar la aplicación, eso sería memoria a corto plazo. Estamos hablando de eso, 2-3 segundos. Tiene la capacidad de almacenar pequeña información y tiene una duración pues, limitada. Pero es muy, muy importante porque la memoria a corto plazo es la puerta de entrada a la memoria a largo plazo. Lo que ocurre aquí en esta memoria a corto plazo es lo que va a determinar qué información pasará a la memoria a largo plazo. ¿Cuál es esta capacidad de la memoria a corto plazo? Decíamos que tiene una capacidad limitada, pero ¿cuánto? ¿No? Os propongo una actividad, así tipo taller, y es que vayamos a poner en marcha, vamos a activar la memoria a corto plazo y así vemos lo que es, ¿vale? Así que os pongo unos dígitos en la pantalla y la actividad consiste en, desde vuestras casas, vais a tener que leer dígitos más o menos a un segundo por... Ay, perdón, he puesto dígito, pero son letras. Me vais a tener que disculpar porque inicialmente la tarea estaba organizada por dígitos, pero la cambié a letras, así que son letras. Tenéis que leer cada letra, un segundo cada letra. Por ejemplo, A, T, Y. Y entonces las letras desaparecerán. Y tendréis que ver si sois capaces de recordar estas letras. Imagino que sí, porque son poquitas, ¿no? Las letras serán A, T, Y. No me tenéis que contestar por chat. Esto es para que trabajéis de manera autónoma. De algún modo, como poner en marcha esta memoria a corto plazo y ver cómo funciona o qué es. Las letras serán, a ver, A, T, Y. Y lo vamos a hacer así, ¿vale? Esta era de prueba. Muy atentos porque voy a ir aumentando el número de letras. Y hay que leerlo así, desde casa, cuando ponga las letras A, T, Y, y las haré desaparecer. Y habrá que recordarlas. A ver cada uno lo que puede recordar.
Vamos allá. ¿Preparados? Os lo pongo. Vale. Estas serán las letras C, O, E. Bien, ¿no? 3 letritas. Imagino que la capacidad de memoria a corto plazo va bien. Siguiente. Vamos allá. ¿Seríais capaces de recordarlas? Os las pongo. Estas serán R, P, M, E, A. 5 letras. Bueno, puede que alguno haya podido recordar ellas, alguien a lo mejor ha podido recordar 3, 4. Seguimos, ¿eh? Tengo más letras. Siguiente. ¿Qué tal? No hace falta que respondáis todavía. Luego podemos hablarlo al final. Aquí ya va empezando a sumar. Estas eran las letras. Puede que aquí ya empiece un poco la dificultad. A lo mejor habéis recordado 3, 4. Veis que a veces yo digo alguna cosita como tarea distractora. Puede que a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hemos recordado a lo mejor 6 por ahí. Cada uno que esté en su casa testando su memoria. Siguiente. Bueno, aquí parece que se pone más difícil. Estas son las letras. I, C, P, O. Aquí puede que ya nos hemos hecho un poco cacao maravillado, no lo sé. Puede que podamos recordar 3, 4, 5. Son 12, son muchas ya. Aquí estamos un poco excediendo ya la capacidad de la memoria a corto plazo. Y os he dado un segundo por letra. Es verdad que es un reto también, ¿eh? Lo hago así como realmente para estar usando la memoria a corto plazo y no pasar a la largo plazo. Vale, a todo esto, la pregunta que queríamos explorar con esta tarea era qué cantidad de información o de datos podemos retener en la memoria a corto plazo. Hemos visto que las primeras series, ¿no? Cuando había 3 letras, pues más o menos, de hecho incluso hasta podemos acordarnos, era algo así como C o E. Las primeras nos acordamos, había 4 letras, 5. A partir de ahí empieza la dificultad. Cuando ya hay 10, 11, 12, como que ya supera nuestra capacidad realmente. Y más siendo información o dato que son letras aleatorias, no tiene mucho sentido, entonces es más difícil de retener. En definitiva, yo diría, si más o menos lo hemos hecho bien, que podemos retener entre 5 y 9 elementos en la memoria a corto plazo. No sé si os suena esto, 7 más menos 2. Esto es lo que se llama el mágico número 7 más menos 2. Básicamente esto es la capacidad de la memoria a corto plazo en cuanto a cantidad de información que puede retener. Esto de 7 más menos 2 significa que de media un individuo adulto sano puede retener en su memoria a corto plazo una media de 7 elementos. 2 arriba, 2 abajo. Y es lo que decimos lo de más menos 2, ¿no? Entre 5 y 9 elementos, en definitiva. Durante unos, pues eso, 20 segundos, 10, 15, 18, 20 segundos. Es verdad que hay diferencias entre personas. Hay personas que tienen más capacidad, por lo que sea, por el tipo de profesión que tienen, por el tipo de estudio que han realizado, bueno, pues el tipo de tareas que realizan en su día a día, pues a lo mejor su memoria a corto plazo como que se alarga un poco más, ¿no? La tienen más entrenada. Pero suele estar por ahí, entre 5 y 9.
Esto es, como os decía, aquello que decimos el mágico número 7 más menos 2. El autor George Miller realizó un metaanálisis, como una recopilación de muchísimos estudios que se habían hecho con, con individuos que tenían que memorizar muchos tipos de materiales, como letras o dígitos, frases, dibujos, textos, todo tipo de material, y al final, después de este estudio extenso y exhaustivo, sacó pues esto, esta es la media, 7 menos 2. Realmente es poquito, ¿eh? Cuando lo vemos decimos, ala, qué poquito, ¿no? Pero bueno, tenéis que pensar que son 7 más menos 2, vamos a pensar que son cada 20 segundos, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, leyendo un texto, la memoria a corto plazo está operando, está reteniendo como 7, vamos a pensar, 7, 9 letras, la retenemos lo justo como para entender la frase o la palabra y pasamos a la siguiente palabra. Y cuando ya hemos leído esa palabra pasamos a la siguiente y las otras se van perdiendo. Entonces es una memoria muy reducida que dura unos segundos y que tiene una capacidad muy limitada, pero que tiene mucha importancia porque, como os decía, es la puerta de la memoria a largo plazo. ¿Qué podemos hacer para estirar esta capacidad, ¿no? Si son 7 más menos 2, ¿podemos conseguir llegar a 15, por ejemplo? ¿O cómo podemos hacer que la memoria a corto plazo funcione de manera óptima, que funcione lo mejor que podamos hacerla funcionar para que esta información luego cristalice y se arraigue a la memoria a largo plazo? La clave está aquí, en que la capacidad media de la memoria a corto plazo está entre 5 y 9 unidades de información. Y esto hay que resaltarlo muchísimo. Y Miller, cuando habló de este mágico número 7 más menos 2, hablaba de eso, de unidades de información, de paquetes de información. No solo 7 letras o 7 números o 7 palabras o 7 emojis o 7 ideas. Bueno, de hecho, ideas serían paquetes de información. Estamos hablando de 7 unidades. Por tanto, podríamos estar hablando de 7 pares de palabras. Y ya son 14, ¿verdad? Podemos estar hablando de 7 tríos de números, por ejemplo. Y estaríamos multiplicando esta capacidad. Entonces, ahí está la clave. Hay que tener claro que la memoria a corto plazo tiene una capacidad de 7 más o menos unidades de información, paquetes de información. Y os pondré un ejemplo más adelante para que lo veamos. Entonces, la clave, primer tip, primer consejo para aumentar la capacidad de la memoria a corto plazo, agrupar la información, agrupar los elementos de modo que optimicemos el espacio de la capacidad de la memoria a corto plazo. Perdón. Entonces, tenemos una lista de elementos que hay que memorizar, por ejemplo, unas letras, como os he puesto antes, y hay 15 letras. Eso supera, ¿no? Supera la capacidad de la memoria a corto plazo. Tenemos, digamos, 7 espacios y tenemos 15 letras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agruparlas. Os pongo aquí el ejemplo. La memoria a corto plazo tiene esto, como 7 cajitas de media, ¿eh? Habrá individuos que tengan 5, 8, 9. Tenemos 7 cajitas. Entonces, si tenemos que memorizar, por ejemplo, la lista última, os la pongo abajo, en pequeñito. ¿Lo veis? La última lista que habíamos visto había como, creo que son 12 letras, R, I, C, P, son muchas. Excede la capacidad de la memoria a corto plazo. Pero sabemos que estas 7 cajas, estos 7 huecos, no solo admiten un elemento, ¿no? Una letra, sino que pueden admitir paquetes de información. Podemos agruparlas, podemos decir, por ejemplo, incluso podemos agruparlas de modo que tenga un sentido. Por ejemplo, si cogemos la M, la I, la S, la E y la O,
tenemos un mixto, por ejemplo, y solo estamos ocupando un espacio. Lo voy a ir tachando. M-I-S-T-O. Ya tenemos un espacio ocupado. Nos quedan 6. Esto es lo que se llama optimizar el espacio, ¿verdad? Luego podemos poner una R, una I, una C y una O. Rico. Tendríamos otro. Rico. Y luego, pues con el que nos queda, pues me parece que nos quedaría P y A. E incluso nos sobran 4 cajas. P y A. Así que cuando decimos esto de cómo podemos aumentar nuestra capacidad de memoria a corto plazo, casi podríamos reformular la pregunta y podríamos decir que cómo podemos optimizar el espacio que nos da o que tiene nuestra memoria a corto plazo. Fijaros como esa lista que al final nos parecía como imposible de memorizarla porque excede la capacidad, si se reorganizan los elementos y se agrupan, se puede optimizar el espacio. Y realmente esto es lo que hacemos con los números de teléfono. Fijaros aquí abajo. Los números de teléfono tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Claro, 3 por 3 agrupaciones de 3. 9 dígitos. Para muchas personas, o para la gran mayoría de la población, sería demasiado, ¿no? No tiene la capacidad de... Hablamos de la corto plazo, porque cuando estos números es tu número de teléfono y lo tienes memorizado, digamos que ya lo tienes guardado en el almacén a largo plazo, ya no estás utilizando la memoria a corto plazo, el tuyo. Pero normalmente cuando decimos el teléfono a otra persona, lo agrupamos de 3 en 3. 651, 173, 375, ¿no? Incluso nuestro número de teléfono, porque en la memoria a corto plazo lo organizamos así, luego en la memoria a largo plazo lo tenemos grabado así, agrupado. Si no os pasa que cuando os dicen vuestro número de teléfono de otra manera que lo distinta de cómo lo habíais guardado, como que os parece otro número, si os dicen 6151 7337 5 y decís, a ver, un momento, tengo que repetírmelo yo en mi cabeza porque no... Entonces, cuando repetís el número 615-173-375, es cuando decís, sí, es mi número de teléfono. Porque habéis utilizado bueno, es lo que hacemos todo el mundo, de teléfono, una técnica mnemotécnica y que es agrupar los elementos para optimizar el espacio. Entonces, nuestra habilidad para agrupar la información es la que va a determinar que podamos optimizar y que de algún modo, entre comillas, podamos aumentar la capacidad de memoria a corto plazo. Ya tenemos un tip. El primer consejo es este, pero os tengo que dar otro consejo. Otra de las investigaciones cruciales, centrales en la psicología de la memoria, es la investigación de Craig y Lockhart alrededor de la idea de que una información se codifica o se guarda mejor si tiene un significado para nosotros. Entonces, digamos que este sería como el segundo tip, ¿no? El segundo consejo. Intentar que la información que estemos guardando tenga un significado. Aunque la información en principio sea aleatoria y parece que no tiene ningún significado, hacer como hemos hecho antes con las cajitas. Al principio, las letras que había que memorizar eran letras sin sentido, ¿no? Era como una lista de 12 letras que al principio pues no sabía por dónde, puede que haya pasado que no sabíamos por dónde cogerla, pero si las reagrupamos y les damos un sentido, pues un mixto, rico, Malta, no sé, había muchas posibilidades. Uno, estamos agrupando y dos, le estamos dando un sentido. Entonces, si tiene un significado es más fácil de retener. Todo esto está demostrado mediante la investigación de estos autores y muchos otros, pero estos son como, digamos, los pioneros. De hecho, esos autores, Craig y Lockhart, se basaban en el modelo anterior que hemos visto de los 3 tipos de memoria,
que es la memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo, pero fueron un poquito más allá y dijeron, sí, tenemos 3 tipos de memoria, esto está bien, es importante, pero es mucho más importante el, digamos, cómo memoricemos el dato. Y así, a grosso modo, se puede decir, y estos mismos autores lo decían, que podemos memorizar o codificar una información según su significado o según otras características más superficiales. Si memorizamos atendiendo al significado, si codificamos el significado de un dato, haremos que este dato se cristalice más, se arraigue y se convierta en memoria a largo plazo. Si codificamos un dato de manera superficial, más débil, ¿no? Estará mucho más débil y no estará mucho más arraigado, entonces se va a perder con mayor facilidad. ¿Qué significa esto de codificación, significado, codificación superficial? Os pongo un ejemplo. Cuando hay que aprenderse, de hecho lo tenéis aquí en la diapositiva, cuando hay que aprenderse un temario, por ejemplo, para un examen, si codificamos el significado, es decir, si nos ponemos a estudiar, a aprenderlo atendiendo al significado, lo que vamos a intentar es entenderlo, ¿no? Leernos el tema, entenderlo, lo subrayamos, hacemos esquemas. Es un dato que está trabajado. Entonces, ese dato, si está trabajado, como decíamos y como decían Craig y Lockhart, se va a guardar mucho mejor. Mientras que si el dato lo que hacemos es aprendérselo de memoria, aprenderse las definiciones, por ejemplo, literal. De modo que cuando vas al examen lo escribes literal, pero luego por la noche ni te, a lo mejor por la noche no, pero 3 días después fácilmente se te ha olvidado la definición, por mucho que hayas aprobado un examen, ahí no vamos a entrar. Pero eso significa codificar de manera superficial, aprender eso de manera literal y no saber ni lo que uno está diciendo. Entonces, esa codificación de significado es la que nos va a dar como más fuerza, ¿no? Ese dato estará mucho más arraigado. Y con eso terminamos, si os parece, el webinar, porque eso es lo que os venía a contar. Las aportaciones de Atkinson y Shiffrin y las aportaciones de Craig y Lockhart, que en resumen, en conclusión, y vamos a contestar a esta gran pregunta, ¿cómo podemos aumentar nuestra capacidad de la memoria a corto plazo? Pues estos son los 2 tips que podemos sacar, ¿no? Agrupar la información para optimizar esas 7 cajitas que tenemos y codificar el significado, hacer una codificación más profunda, más fuerte, ¿no? Que tenga más sentido. Y básicamente las técnicas de mnemotecnia, ¿no? Que son las técnicas que podréis encontrar en la web, en la red, ¿no? De internet. Habrá muchísimos tipos y hay muchos manuales que también dan muchos consejos, muchos tips para mejorar la memoria. Principalmente se relacionan con estas ideas, o digamos que lo que hay detrás de todas estas técnicas principalmente es esto, basado en todas las investigaciones de estos autores, agrupar la información y codificar el significado. Y os recuerdo que esto es importante porque lo que ocurra aquí en la memoria a corto plazo, según cómo trabajemos, cómo se codifique, cómo se manipule la información aquí, esto va a suponer que la información se guarde de manera fuerte, ¿no? En la memoria a largo plazo. Y aquí termino el webinar. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Maite, muchas gracias por tu webinar, muy interesante. Gracias por ser tan clara en la explicación, ¿no? Y por ponernos en situación para comprobar, pues eso, ¿no? Ese límite del que hablabas en cuanto a dígitos y demás. Ahora es el turno de preguntas por parte de los participantes, de los que han asistido a la webinar. Es la oportunidad de trasladarle a la profesora de la Facultad de Psicología alguna duda, algún comentario, algo que le queráis plantear.
Seguro que ella estará encantada de contestarnos. Mm. A ver si alguien de los participantes, Aroa, Arancha, Mónica, Raquel o Silvia, que están, que están ahí, si quieren lanzar alguna pregunta. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues igual te la hago yo, Maite. Adelante. Bueno, Dispara. yo quiero decir que, pero me ha parecido muy interesante y es verdad que cuando planteabas eso, el agrupar y el codificar, no por significado, por codificación, pues yo me retrotraía cuando tenía que aprender, me recuerdo yo, las, las, las letras que eran oclusivas bilabiales cuando estudiaba lengua italia, que yo estaba lo de petaca, lo de paquete y tal, Sí, ¿no? Y yo digo, pues esto sí, será algo similar, ¿no? Las reglas que seguíamos sí, un sí, sí, poco nomotéticas, ¿no? Para darle un significado sí, a esos aprendizajes que a veces no tenían de entrada eh, algo sí, que algo que nos facilitara, ¿no? Pero ahora te pregunto, es decir, estamos hablando de esta capacidad en sujetos normales. sí, claro. Sujetos Ujú. adultos, cuando estamos, los niños están creciendo, digamos, digo, todavía están en ese proceso de llegar a establecer, pues eso, esos dígitos. Y ahora me Sí, planteo atendiendo a, evidentemente, todo el tema de la plasticidad neuronal y demás. Si alguna persona, por bien un accidente cerebrovascular o por un accidente, pues no sé, un accidente de coche, sufre algún deterioro a nivel orgánico, ¿sería posible trabajar de alguna manera, entrenar, recuperar funciones vinculadas a la memoria a corto plazo que se hubieran podido ver afectadas? claro, eso va a depender muchísimo del tipo de lesión, pero es verdad que como, aunque se habla de que la memoria es limitada, porque lo es, realmente es plástica, ¿no? Y se puede trabajar y por la plasticidad neuronal que comentabas, o sea que realmente una función así que se pueda llegar a perder y hay casos con lesiones fuertes que se pierde la memoria a corto plazo y tiene grandes implicaciones para la memoria a largo plazo. Pero sí que se puede, claro, se puede entrenar y se puede mejorar, claro. Hasta, bueno, la limitación que el propio cuerpo pueda poner o la limitación que cada historia personal también pueda tener, pero es algo entrenado. Ujú. Vale, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta más por parte de los asistentes? Aroa dice que no tiene ninguna cuestión, pero muy interesante y muy bien explicado. Gracias, Aroa. Gracias por tu comentario. Y me alegro que te haya parecido interesante. La verdad es que hemos hecho así un repaso, había preparado un webinar bastante general, como digamos, muy he intentado que sea divulgativo, que nos vayamos aquí con algo útil, ¿no? Con algo que, con una buena herramienta. Y es verdad que hay muchísima información al respecto, ¿eh? Yo he seleccionado como lo más general, lo más como para hacernos una idea. De hecho, eso en la asignatura de psicología de la memoria profundizamos muchísimo más en todo esto. Pero sí, me alegro Ujú. que os hayáis quedado con una buena idea. Perfecto. Gracias, Aroa, por tu comentario. Refrescante, que no es poco, dice Mónica. Ahora profundizar este verano. Sí, yo creo que lo interesante también de las webinars es que, pues a lo mejor es suscitar el interés por un ámbito, ¿no? Mm. Por una parte, en este caso, de la psicología básica y que ayuda a explicar todo esto, pues, o a entender otro tipo pues, de asignaturas o de disciplinas vinculadas también al ámbito de la psicología. No sé si alguien quiere decir algo más, si Silvia o Raquel querían comentar o compartir algo. Yo por mi parte agradecer de nuevo a Maite pues
el trabajo que supone prepararla y impartir la webinar. por supuesto. Y nada, animaros a todos a seguir y seguro que Maite, si tenéis alguna duda, está encantada de, de resolverlo y demás. Y nada, desearos a todos un feliz verano. Las vacaciones están ya a la vuelta de la esquina para nosotros, aún nos queda un poquito. Mm. Y nada, bueno, emplazaros. Esta semana tenemos otra webinar el miércoles a las 5 y la semana que viene una el lunes también a las 12:30. Entonces, emplazaros si os interesa que asistáis a las mismas. ¿De acuerdo? Pues nada, Maite, muchas gracias. Un placer Gracias. escucharte. Adiós, buenas tardes. Un abrazo.